de perfección. Aquí hablamos sin dolor, errores, caídas, aprender. Con PNL puede nacer. Somos el lado oscuro del coach. Espacio de verdad, el lado oscuro del coach. Hola, hola, bienvenidos. Hoy es viernes del lado oscuro del coach. En esta oportunidad y en muchas otras oportunidades vamos a seguir entreteniéndolos, dándoles sabiduría con nuestros dos coach en Colombia. Y nuestro coach en México. Hola. El señor Mauricio y el señor Olma, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad o en este capítulo, la verdad tenemos un temazo y la pregunta aquí la suelto y me retiro lentamente. Uy. Uy. ¿Por qué? Y es una pregunta desde el por qué. ¿Por qué decidieron hacerse coach? ¿Cuál fue esa costura que vieron abierta en su vida y que dijeron, no, mira, la verdad, esto no está funcionando, o sea, yo no creo haber llegado a esta vida solamente para esto, debe existir algo más? Esas preguntas filosóficas que por lo general nos hacemos cuando llegamos a los 40, 40 y pico, pico para arriba, pico para abajo, como ustedes lo quieran ver, en donde estén. ¿Por qué la pregunta? Porque siempre hay un cómo, un cuándo, un dónde, un quién, un para qué. Y en este momento, bueno, vamos a averiguar ese para qué. Ustedes deciden quién comienza. Ya tiene la respuesta, Mauro. Sí, ya comencé. Hágale. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida tan enérgica, tan bonita. Bueno, fíjense que en mi caso yo entré en este mundo porque tuve un momento en el que ya no quería nada de mi vida, en el que ya estaba harto de todo, no podía creer que todo estaba haciendo en automático. Y entonces buscaba yo algo, sin embargo, no daba yo qué, no daba. Una persona me presentó a otra, me invitaron a un coaching transformacional, saltos cuánticos, y en esa versión en la que yo me consideraba o me etiquetaba como introvertido, encontré ese entrenamiento, el cual me voló la cabeza, me hizo explotar muchísimas capacidades que yo no sabía que tenía. No sé si han escuchado, a lo mejor alguien de los oyentes, los Bota 4, el que a mí me gustó muchísimo por la forma en la que nos fueron encaminando a algunos no les funcionó como tal. Pero encontré mi lado de líder, que siempre lo había tenido, siempre sabía que estaba ahí, lo usaba, pero no sabía qué otras herramientas tenía yo para esto. Entonces, después al descubrir todo esto, todas estas herramientas, declaré en el entrenamiento que yo quería hacer algo más, que yo desde mi infancia noté que había algo diferente en mí, no una masculinidad como normalmente se maneja. Normalmente yo tengo más amigas que amigos. Entonces era como que encontrar ese punto de en qué puedo aportar a este mundo y en qué puedo dejar un legado. Entonces me empecé a preparar. Creo que de mi pausa de la universidad hasta mis 40, dejé de estudiar, de aprender, era como que pensaba que ya lo sabía todo y que hasta ahí llegaba yo, ¿no? Entonces, después de ese entrenamiento, empecé a estudiar y a leer y a leer y a un hambre, y que todavía la tengo porque sigo aprendiendo, y entonces entendí que había otras maneras de usar el coaching. Conocí a Fabián Tejada, que es para nosotros nuestro coach. Híjole, y al principio no le creía yo nada, o sea, dije yo, pues a ver qué. Pero casó mucho su historia con la mía,
esa parte de analíticos me envolvió y comencé a estudiar. Y cuando empecé a practicar, primero fue como que entrar a la universidad y estudiar, pero no había visto una conferencia directa con él. Y empecé a practicar aún así con los videos y busqué clientes y la verdad que me agradecieron muchísimo porque además de que los ayudé, cambié un poco el modelo del mundo que traían y entonces me gustó poder aportar algo, ¿no? De lo que sé y ahora me siento alguien que puede aportar en la vida de los demás, pero de una manera analítica, algo mental. Y lo combiné con el ejercicio. A mí me apasiona, antes la verdad que lo odiaba, pero ahora me apasiona mucho el ejercicio. Tiempo. Eh, Tiempo porque te me desvirtuaste con la respuesta. ¿Ok? Fue por la rama. Y no puedo, y lo tengo que interrumpir porque la verdad aquí ya vas a pasar a otra parte que es después de haberte convertido en coach. Pero no tienes razón. entraste, o sea, no respondiste. ¿Cuál fue ese Ese es el problema. movimiento, ese cambio, ya va, espérate, aquí, o sea, ¿qué hizo? Y la vas a responder después que conversemos con el coach Olman. A ver, ¿cuál fue ese evento que a ti te dijo, epa, aquí yo tengo que buscar ayuda, ¿sí? El Piénsala, hartazgo. piénsala, porque viene la respuesta de Olman. A ver. Ok. Bueno, oye, en mi caso, pues yo también soy muy analítico, pero a mí me pasó todo lo contrario de Mauricio. Yo nunca he dejado de estudiar. Entonces, yo creo que yo empecé a sentir como ese vacío, como esa necesidad. Yo también durante mucho tiempo fui introvertido y empecé como a evolucionar y empecé a mirar como que ese tema de liderazgo me gustaba, como que quise siempre escalar mucho más en las empresas donde trabajé, pero siempre llegaba al mismo punto. Llegaba a un lugar en donde como que ya no podía subir más. El siguiente paso era como quitarle el puesto a mi jefe y ya no, como que no se podía por tradición y por jerarquía dentro de las empresas. Eso me hizo que yo empezara a saltar de muchas empresas tratando de buscar como esos puntos. Entonces, en lo que hice, muchas veces me tocó hacer asesoría con personas, liderar equipos, manejar gente, clientes, proveedores, un montón de cosas. Y habían cosas que me gustaban, pero me cansaba muy rápido del tema. Entonces llegó un punto en el que yo creo que me sobresaturé de conocimientos técnicos y aún así seguía sintiendo como que no tenía sentido. Yo le iba a preguntar a Mauricio cuándo fue que tuvo ese tema. Lo mío fue hace como unos 3 años más o menos. ¿Cuál fue ese lado oscuro? Vamos a llamarlo por su Entonces, nombre. ahí fue cuando yo llegué como a más o menos hace unos 3 años y no recuerdo exactamente por qué fue, pero me llegó el cuestionamiento de, oiga, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Ya llegué a los 40 años, yo pensaba y planeaba tener esto, tener aquello, haber hecho esto, haber hecho lo otro, y empezó como esa frustración y ese proceso de compararme con los demás, con ex compañeros de la universidad, con compañeros incluso de trabajo, y eso me empezó como a llenar de mucha frustración, me empezó a llenar de ansiedad porque yo sentía que no había hecho nada. Y empecé como a revisar todo lo que había hecho y eso empezó a llenarme como de mucha angustia y eso aumentó como ese hueco. Y yo decía, ¿qué hago? Entonces me sentí como tan sobresaturado, me sentí con tantas cosas en la cabeza que literal yo sentía como si tuviera un huracán de cosas adentro donde no sabía por dónde salir. Entonces realmente me llegué a sentir muy asfixiado, me llegué a sentir muy frustrado y yo decía, no puede ser que después de tanto tiempo, con tantos conocimientos, con tanta experiencia, yo no sepa qué hacer. Incluso yo recuerdo que en una Navidad, en una cena, estábamos con mis cuñados y pues con el resto de mi familia y yo les dije, es que no sé en qué momento me hice ese planteamiento y yo les dije, en este momento de mi vida, yo no tengo un objetivo y no sé para dónde voy. Y eso me frustraba mucho. Entonces ahí
uno de mis cuñados que es mayor que yo me dijo, oiga, ¿cómo es posible que usted o sea, se aterró mucho de que les hubiera dicho eso? Y yo le dije, es que la verdad no sé, me siento completamente perdido y frustrado porque no sé qué hacer con mi vida. Entonces ahí fue cuando yo dije, miércoles, busquemos qué puede ser. Entonces empecé a buscar en lo conocido, más cursos, más capacitaciones, más cosas en lo técnico, en lo que ya manejaba, y esa vaina no me llenaba. Y yo veía gente que decía, ay, aprendí a hacer esta cosita chiquita y ahora estoy haciendo plata. Y yo decía, miércoles, eso yo lo aprendí a hacer hace mucho rato porque a mí no se me ocurre eso. Entonces llegó un punto en que dije, no, algo en mí no me está dejando hacerlo. Entonces, no sé, no recuerdo exactamente cómo fue. Yo dije, tengo que empezar a buscar qué alternativas hay. Y por azar, no sé, pues, por allá me llegó un recuerdo de una capacitación de por allá en el 2010, 2012, en una empresa en la que yo trabajaba para los líderes que estábamos en el momento. Nos dieron una capacitación en PNL. Lo curioso de esa capacitación es que nos la dio un señor que ya pasaba de los 60 años. El señor caminaba con un bastón y casi no se podía mover. Era un señor altísimo, medía como 1,90 ese señor. Y cuando él empezó a contarnos, él nos decía que tenía esta enfermedad que afecta a todas las articulaciones y los cartílagos, artrosis degenerativa. Wow. Y el señor nos decía que él duró a estar casi 5 años postrado en una silla de ruedas. Y en una capacitación donde a él lo hipnotizaron y lo hicieron quedar así rígido como una tabla en las dos sillas, él dijo, algo acá tiene esos temas. Y el tipo se empezó a certificar en PNL y él fue el que nos dio la capacitación. Y el señor llegó manejando su carro, se bajó caminando él solo con su bastón y durante toda la capacitación nos la dictó de pie. Tiempo. Quiere decir, y como para resumir, que por lo general nos hacemos coach es por buscar una respuesta que internamente no tenemos la capacidad de como adultos darla. No necesariamente, porque si te das cuenta, a mí me llegó fue el recuerdo y yo dije, oiga, sin saberlo, sin haber visto nada del tema, yo dije, ¿por qué se me vino esto? O sea, hace 10 años la vi, me pareció muy interesante porque yo empecé a recordarla, me llamó mucho la atención porque en ese entonces incluso nos enseñaron a hacer anclajes y todo, pero lo que uno no lo usa, lo olvida. Y se me vino ese recuerdo y yo dije, oiga, que yo recuerdo que estos temas hablaba de la mente, hablaba de enfoque, hablaba de identidad, hablaba un montón de cosas y empecé a buscar sobre eso. Cuando empecé a buscar sobre eso, encontré el podcast de Fabián y me pasó algo muy parecido como lo de Mauricio. Eso me sonaba como a secta, me sonaba como a culto, eh, como que no, pero algo me decía, siga mirando. Entonces yo empecé a mirar en Spotify todo el checklist ahí del podcast y eso me di cuenta que era el podcast más escuchado a nivel de Latinoamérica y más en esos temas. Y hubo uno que me llamó la atención. Hubo uno que no recuerdo exactamente el título del podcast, pero hablaba de algo que tenía que ver con ese tema del autosabotaje, de que somos culpables de las cosas que nos pasan buenas o malas y que nosotros todo el tiempo nos estamos autosaboteando. Correcto. Este podcast duraba como 1 hora y eso fue lo que me hizo sentido. Entonces yo me acuerdo tanto que pues, de lo mismo, a veces que soy un poco estructurado y un poco de TOC, yo me fui hasta el primer capítulo del podcast y son como 400 episodios, entonces yo me fui hasta el primero y los primeros capítulos de Fabián son haciendo análisis de libros. Entonces ahí eso empezó a hacerme sentido. Yo decía, ok. Y eso fue lo que me llevó a empezar a buscar, a mirar. Y lo que decía Mauricio, eso empezó como a llenarme de energía, empezó como a revitalizarme, me empezó como, ok, ese gusto otra vez por el aprender volvió como a renacer, pero cada vez que escuchaba algo, cada vez que leía algo, ya sentía esa satisfacción de, oiga, estoy avanzando. Cuando estudiaba las otras cosas me sentía estancado. Claro, ya quizás no lo estabas haciendo
ya buscando algo externo, sino para alimentar algo interno. Y fue en ese momento que se produjo el cambio, porque siento que al igual que Mau, le pasó lo mismo. Sí, Sentía que había como un vacío y en el momento, y cuando hay un vacío interno, nada de afuera lo puede llenar. ese fue el tema. Entonces, cuando tú me preguntabas ahorita que si realmente el cambio fue externo o algo, yo creo que llegó el punto en el que ya lo externo a mí ya no me beneficiaba, ya no me estaba dando lo que necesitaba. Me saturé porque empecé yo a proyectar que el problema que tenía estaba afuera y realmente no lo estaba. Cuando se vino ese recuerdo y empecé yo como a hilar y a decirle, venga, ¿qué es lo que significa esto? ¿Para qué vino? ¿Por qué? Tal cosa y eso. Ahí fue como cuando empieza uno como a escarbar en la arena y empieza uno a sacar ahí las cosas. Entonces dije, ok. Y cuando empecé a escuchar los podcasts, cuando empecé a leer los libros, yo dije, wow, con razón. Yo decía, estaba buscando afuera una vaina que nunca iba a encontrar cuando tenía que devolverme y empezar a mirar a mí. Exactamente. Entonces, Tal cual. esa fue como mi catarsis, como mi transformación. Que yo creo que nos pasa a todos, Coach. La verdad, cuando estamos en una posición de víctimas y no ser responsables en nuestra vida, y al ser víctima no tenemos la capacidad de ser responsables en nuestra vida, porque somos una cosa o somos la otra, ¿no? En el momento que podemos ver un espejo y asumir que todo lo que se está creando afuera es y gracias a mi forma de pensar, a mi forma de ser, A mi a eso, proyección. a mi proyección, cuando te das cuenta, dices, wow, qué cantidad de errores cometí. No sé si a ustedes les pasó en algún momento que hasta perdón tuvimos, en mi caso, decir, discúlpame, la verdad lo estaba haciendo muy mal, porque acusaba por ti, porque tú me hiciste, porque tú dijiste, porque tú ta. Y realmente la mirada es hacia mí. Yo tengo una profesora que dice, cuando tú señalas con este dedo, 3 te están apuntando a ti, ¿no? Y es verdad. Eso es Bueno, una reflexión que cuando yo voy a decir, no, porque tal persona, tal cosa, 3 me están. O sea, desde donde yo me estoy proyectando hacia esa persona. ¿Qué está resonando en mí? O sea, ¿por qué no me gusta eso en esa persona que lo tengo que trabajar yo? Eso fue parte creo que es un aprendizaje que nos va generando a todos, ¿no? Que ya el otro no es responsable, sino que somos nosotros los responsables. Ahora bien, nos empezó a gustar el tema de la PNL a los 3, porque por eso... porque tú no has contado. Sí, le falta tu No he parte. contado. Yo pensé que ya No, había respondido. No. te está saliendo como las ramas, Mónica. Ahí. Bueno, Quería la saltar su verdad propia yo pregunta. tengo, ok, fíjense, les cuento. Yo tengo más de 15 años en lo que llamamos crecimiento personal, ¿sí? Ujú. Cuando yo me divorcié la primera vez, yo empecé a estudiar el comportamiento del ser humano, porque yo no entendía por qué uno se casaba con esa ilusión, con ese amor, con eso tan espectacular, y resulta que cuando te divorcias, ahí uno saca la verdadera personalidad, y por eso el dicho mal llamado de que tú sabes con quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias. Y resulta que somos los mismos seres humanos, solo que sacamos el lado oscuro en los momentos de dificultad, ¿ok? Ujú. Sacamos el lado oscuro en los momentos feos que se pudiera decir de la vida, que al final no son feos cuando los transformas, pero para poder transformarlo tienes que tener un nivel de conciencia elevado, porque si no, no vas a tener la capacidad de verlo. A partir de ese momento empecé yo a estudiar, igual que ustedes, porque creo que uno busca afuera entender. Los 3 somos auditivos digitales. Para los que no lo sepan, los auditivos digitales nos encanta la razón, la causa, el porqué, las 5 patas al gato, Análisis. como lo quieran decir en su país o de donde nos estén viendo, ¿no? Ujú. Y yo decía, no puedo entender tal cosa. Chicos, esto lo descubrí hace 2 semanas. Mucho estudio está aquí, en el lóbulo prefrontal. Es aquí donde se queda almacenado todo el conocimiento. Por eso somos tan frentudos, porque tenemos mucho aquí. La cosa es pasarlo al cuerpo.
Cuando entra el cuerpo y lo interiorizamos, es allí que se da el aprendizaje. Yo no sé si ustedes, y creo que sí, de alguna forma, todo el conocimiento que han adquirido, quizás en estos últimos meses, es donde lo han aplicado más en usted que en el otro. Sí. Sí, mucho. Y Uf. cuando lo aplicamos en nosotros, y fue mi motivo de, ok, aquí hay algo que no está bien. Porque sí, podía ayudar a todo el mundo, podía decirle un consejo a todo el mundo, pero habían cosas que yo no me sentía como en la capacidad de verla, porque seguía buscando afuera, al igual que a ustedes dos les pasó. Hasta que conocí a Fabián. Fabián fue, la verdad, la persona que me abrió la puerta a lo que es la programación neurolingüística, y me vi 2, 3 podcasts igual que tú, coach, y dije, ok, yo me tengo que capacitar con este tipo, y esta va a ser la capacitación que a mí me permita como, o sea, esa fue mi, ¡guas!, mi descubrimiento, la magia. Y la vida me puso al lado de estas 2 personas espectaculares, bellas y hermosas, que Gracias. la más Gracias. cariñosa, quiero que sepan, de este grupo soy yo, Sí. porque ellos son súper distantes, y nos hemos permitido entre nosotros 3 coacharnos, nos hemos permitido ayudarnos. Hoy tenemos, gracias a Dios, el permiso de que cuando yo, por ejemplo, que escucho que alguno de los dos está hablando desde el negativo, inmediatamente, epa, los confronto, y viceversa. Es muy cómico porque en una sesión de coach, quiero que sepan que nosotros nos hacemos coaching continuamente, y eso es maravilloso. Señores, mundo, todo el mundo necesita tener un coach. Y aquí tienen 3 que han Definitivamente. pasado por mucho y que tienen mucho conocimiento intelectual, sí, pero que ya lo hemos interiorizado y ya podemos saber qué se siente. ¿Ok? Sí, es cierto. Me lleva a otra pregunta, A ver. porque para mí ha sido mucho ruido, y lo contestamos la semana pasada, pero quiero con esta perspectiva, ¿cómo empezaron a manejar esta situación con los miembros de su familia no creyentes de esto, pero ya con una visión de coach, no como una visión de culpable, que tú, no, con una visión responsable? Sale. Bueno, yo, fíjense que me pasa algo muy padre, muy padre en mi visión del mundo. Ok. Desde pequeño me he considerado una persona, un niño muy diferente, muy extraño, hasta en cierto momento, como, no sé si se le pueda llamar así, pero antisocial. No era como que aquel chico que les gustaba platicar con todo mundo y no, ¿no? Entonces me buscaba ciertas amistades, no todos, como que hasta en cierto punto muy clasificador, vaya. Y entonces, en mi familia también así fui. No soy muy de abrazarlos o de irlos a visitar. Simplemente mamá, papá, a lo mejor venga por mi origen, que soy hijo único, tengo medios hermanos, tengo una buena relación con ellos. Sin embargo, hay algo en mí que de verdad no casa con lo que los demás creen, ¿no? Entonces, a partir de esa visión que yo tengo desde mi infancia, cuando crezco y ahorita a mis 40 y empiezo a hacer cosas extrañas, siento que soy como que más el punto rojo, ¿no? De la familia, y así como que, ¿y qué está haciendo? Y entonces, más de algunos se me ha acercado y me ha preguntado, oye, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás bien? ¿Todo bien? Y entonces como que ahora pasé de ser diferente a ser el loco, ¿no? Pero, pero es padrísimo porque notan que estoy yéndome por otro camino, algo que yo elegí y que para mí me siento ahora, o sea, con una vida plena, con una vida de verdad que dentro de todo lo que hago, me siento satisfecho y me siento realmente viviendo. Entonces, para mí aún no logro casar con las ideas de mi familia,
Me falta trabajar en eso porque realmente también ahí hay algo que estoy cerrándome, que ya lo hemos platicado en el coaching, en el coacheo que nos hacemos nosotros tres. Entonces, así prácticamente esa es mi forma de verlo con mi familia. Ok. Vea que hay algo muy similar ahí en eso. Yo también, pues de niño, o sea, aparte de que yo era introvertido, por decirlo así, pues ya después de las certificaciones y todo, entiendo que pues mucho de eso tenía que ver el hecho de ser auditivo digital y pues eso también es como para explicarle un poquito también a la gente que muchas veces uno ve que, ay, es que mi hijo no se relaciona igual, es que mi hija no tiene tantos amigos, será que tiene algo malo o no sé qué, y realmente todos en algún momento hemos pecado en eso. Esa persona no tiene nada malo, lo que pasa es que disfruta el tiempo y es su manera normal el comunicarse con sí todo el tiempo. Y una persona que es competitiva digital normalmente tiene pocos amigos, poco se relaciona, casi no sale y está bien. Si la persona es feliz, si no tiene problemas, si hace las cosas bien, no tiene ningún problema. Es aprender a conocer cómo esa persona se comunica. Y creo que yo tenía mucho de eso, pero aparte de todo, cuando yo tenía 2 años me dio una enfermedad, una fiebre que acá conocen como fiebre reumática, eso me generó un soplo en el corazón. Y desde que tenía 2 años yo venía escuchando a los médicos diciendo, usted nunca va a poder hacer esto, usted nunca va a poder hacer lo otro, usted nunca va a ser un niño normal, usted nunca no sé qué. Entonces, desde los 2 años a mí me venían programando con el usted no puede, usted no va a poder, usted no sé qué. Y eso, después de todos los entrenamientos y demás, empecé a darme cuenta que eso fue un condicionamiento muy fuerte, pero que aún así había algo por dentro, sin saberlo, que decía, yo estudié artes marciales, hice bungee jumping, fui brigadista, he hecho rafting, he hecho torrentismo, o sea, yo hice todo lo que los médicos me dijeron que nunca iba a poder hacer sin saber nada, o sea, hacía parte como de ese espíritu rebelde y como de esa, lo que llama uno como esa lucha contra la autoridad, porque incluso cuando yo estuve en el ejército, que prestando servicio militar, que le llaman aquí a esa parte, yo odiaba que a mí me dieran órdenes, entonces creo que eso fue lo que hizo que de cierta manera yo saliera adelante y no me convirtiera en un niño allá todo entelerido, ahí enfermo y eso que condicionado por lo que los médicos lo dijeran. Pero pues eso sí generó muchos traumas y muchas cosas como volverme un poco apático, como no querer hablar con la gente, no querer expresar las emociones porque pues de niño yo tuve que estar en muchos médicos, me tuvieron que hacer muchos procedimientos, cosas que incluso yo lloraba y odiaba y decía ya no quiero más, o sea, con 8 o 10 años yo decía ya no quiero más esto. En algún momento recuerdos que me han llegar a pensar yo me quiero morir siendo un niño. Entonces eso después de mucho trabajo y muchas cosas, yo decía, esta certificación, esta capacitación, todo lo que hicimos realmente lo que hizo fue como mostrarme que todo eso que pasó tenía una consecuencia en el futuro y que gracias a eso es que yo soy quien soy ahorita. ¿Cómo ha sido el tema con mi familia? Al igual que Mauricio, yo no soy el de ir a abrazar y los amo y los quiero y todos estamos aquí y, mejor dicho, tomamos las manos y el mundo va a brillar y no, yo no soy así. Lo he venido cambiando porque yo sé que hay personas que sí necesitan eso, que sí necesitan esa retribución física, que sí necesitan esas expresiones y eso va en parte de aprender a comunicar con cada persona. Con otra persona como yo no voy a llegar a abrazarlo allá. ¿Y qué hubo? ¿Cómo le ha ido? Porque la persona de una vez va a ser así, no me toque, se va a estresar, se va a poner bravo, se va a amputar, como decimos acá. Entonces, aprender a conocer también esas maneras de comunicación. Entonces, yo en los capítulos pasados les dije, mi esposa es kinestésica, mis hijos son kinestésicos, visuales, auditivos, digital. La niña es supremamente kinestésica. Entonces ella es de todo el tiempo de abrazar y de besar y de apapachar y papi álceme y papi abráceme y no sé qué. Entonces yo he tenido que ceder en muchas de esas cosas porque es su manera en la que ella
expresa y se comunica. Y es la manera en la que yo también tengo que expresarle las cosas. Con mis papás todavía estoy sanando muchas cosas porque mis papás hicieron muchas cosas bien, como la mayoría de los papás lo hacen, pero también hicieron muchas cosas mal y no porque quisieran, sino porque vienen con patrones pasados, vienen con contextos heredados, hicieron lo que pudieron con lo que tenían en su momento, pero eso genera marcas en uno que a veces es muy difícil de quitar. Y lo que entendí con muchas de las certificaciones es que el problema no es de ellos, el problema de empezar con esa sanación y eso también va a parte mía, porque son cosas que yo estoy arrastrando, que ellos no lo saben porque no entienden y no son los que están cargando con esos temas, pero yo los tengo que sanar para poder llegar a ellos. Y este tema de la energía cuántica es muy brutal porque he entendido, a pesar de lo duro y lo chocante que ha sido para mí en mi tema súper analítico, de que si yo sano, también ellos lo van a hacer por Correcto. reciprocidad energética. Entonces, lo que yo he hecho es enfocarme mucho en mí. Es decir, si yo soy capaz de mejorar eso y de ser agradecido y de todos los días pedir por esos tipos de cosas, energéticamente a ellos también se les va a reflejar. Mira, Mau, dos cosas. Disculpa que te interrumpa, coach, pero quiero saber cómo vamos de tiempo, porque la verdad el tema está bueno y hay mucho, Ahí mucho, tenemos mucho. todavía. Estamos bien de tiempo, estamos bien de Sí, tiempo. faltan 15 minutos. Ok, oye, 15 minutos, eso es muy poquito para todo lo que tenemos que decir. Miren, fíjense, aquí voy a hacer una intervención. La primera, he liberado un nivel dentro de mi estructura, he aprendido a escuchar, pensé que no sabía escuchar, los estoy escuchando y estoy apasionada de escucharlo. En otro momento de mi vida los hubiese interrumpido 25 millones de veces. Sí, he aprendido. Lo segundo, fíjense, aquí voy a hacer una intervención como coach que continuamente aplicamos juicios de valor, bueno o malo, ¿verdad? Y eso lo hacemos inconscientemente. La verdad no fue ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque tenemos dos formas de verlo. Bueno, dos formas dentro de un universo infinito de posibilidades, en referencia a los papás. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del dolor y del miedo, fue malo lo que hicieron, porque no lo sabían. Ahora bien, si hoy como adultos y como coach profesionales que somos, los vemos desde el amor, que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y gracias a eso hoy soy la mujer y los hombres que tenemos enfrente de la pantalla con cualidades y capacidades para poder ayudar al mundo, no genero ese dolor inconsciente. ¿Sí me siguen? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, una de las de los aprendizajes que la verdad he podido tomar y que lo marco mucho en mi día a día es cómo me expreso. Porque a través de mi expresión verbal, esa expresión verbal me va a mostrar qué tengo yo aquí, en dónde está mi modelo del mundo, ¿ok? Entonces, por eso hago esa observación, porque a ellos se los digo continuamente, chicos, tal cosa, chicos, tal cosa. Y hoy tengo la capacidad de verme al espejo y cuando estoy pensando desde la posición de víctima y no agarrando la causa de eso que yo estoy diciendo, eso te empodera. Y eso es una píldora de conocimiento para ustedes, coach, que ya lo saben, pero para que las otras personas que también nos están viendo, que a lo mejor no son coach. Una de nuestras premisas o de nuestros marcos es que somos los responsables por los resultados y tenemos que soltar la culpa. Y sabemos como programadores neurolingüísticos que la culpa es la emoción más pesada que tenemos. La más escondida y la más Es reprimida. la más escondida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Por lo que se dice, nos está mostrando qué es lo que estamos pensando. A ver, Mau, ¿consideras hoy que tienes las herramientas así inmediatamente para identificar cuando algo no está funcionando de la forma correcta según tu modelo del mundo? Funcionando en mí. Modelo del mundo. Ejemplo, cuando reaccionas en vez de responder y después Ajá, sí, en mí. dices,
wow, no debí reaccionar así. ¿Tienes la capacidad hoy como coach de identificarlo? ¿O como ser humano todavía tienes muchas otras cosas por aprender? Híjole, yo creo que aún no, porque la parte humana creo que ese es prácticamente lo que estamos trabajando y que necesitamos avanzar, o sea, día con día, porque el coach no es como que alguien, como lo veíamos en el primer tema, no es un gurú, no es como que Lo sabe lo todo. máximo, o sea, también nosotros nos estamos entrenando para. Hay momentos en los que sí logro detectar, pero hay momentos en los que se me olvida y vas Y haciéndote te la víctima tropiezas. o ajá, te tropiezas y de repente, o sea, te das cuenta al siguiente día, 2 días después, ¿sabes qué? Lo que hice antier estuvo mal. Entonces empiezas a encontrar la manera de cómo negociar contigo mismo para que tengas una ganancia posterior, pues en conocimiento. Y hoy ese acompañamiento contigo lo haces desde la rabia o desde la compasión. Creo que desde el amor, sí, Estamos evolucionando entonces. sí. Y usted, señor coach, Pues, pues llegar a decir que sí, que ya las tengo todas y que yo tengo la baraja así y cada vez que me sale algo de una vez la saco, no, porque pues estaría hablando desde el lado del ego. Que la mente sí se agudiza y se va convirtiendo como mucho más hábil en el momento de que uno está como pasando hacia ese lado de la víctima, al lado de tratar de culpar a los demás, porque es imposible decir que nunca lo vuelve uno a experimentar, pero sí es mucho más fácil devolverse. Entonces, normalmente uno decía, no sé, algo me sacó el mal genio y entonces podía durar 1 hora despotricando y quejándome y haciendo un montón de cosas y liberando esa energía, que no está mal, pero el problema era que ya 1 hora, 2 horas, uno con el mismo pensamiento, rumiando esa misma emoción y demás, pues ya era malo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que en algún momento ya sale como esa emoción, sale como ese pensamiento, sale esa vaina, y de un momento a otro uno dice, no, espere, güey, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy trabajando? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y ya como que automáticamente uno le da la vuelta. Entonces es un cambio mucho más rápido, porque no quiere decir que, ay, porque ya hicimos timeline therapy, porque nos aplicamos todas las técnicas, entonces ya no volvimos a sentir culpa, y entonces aquí todos somos amor y paz, y andamos así. No, eso es mentira, o sea, nosotros nos enojamos, nos da culpa, nos da tristeza, pero uno ya entiende un poco más las emociones, ya las sabe uno manejar un poco más, y pues en el caso de nosotros que somos papás, nos toca ser más ejemplo para nuestros hijos, porque así como nosotros nos comportamos, así se comportaban nuestros papás y así se van a comportar nuestros hijos. Entonces, por eso también ahorita que hablaba de mis papás, yo mucho de mi trabajo personal fue eso, fue decir, ok, ellos vienen de un contexto donde así aprendieron, donde así los enseñaron. En el caso de mi papá es huérfano desde los 5 años, entonces él tuvo muchos modelos a través de los cuales incluso en la calle y en otros lados fue lo que a él lo condicionaron. Y mi papá viene de un montón de historias de sufrimiento y de una infancia muy dura y una adolescencia terrible, entonces yo decía, con razón, la culpa no es de él, es un modelo que él trae, es un patrón que él adquirió. Entonces, ahora yo tengo la responsabilidad de romper ese patrón, de romper ese ciclo y en lo que se pueda ayudarlo a él también a liberar eso. me encanta, me encanta. Entonces, decir que las tengo todas, no. No, Que, la verdad, que soy consciente y que las puedo, digamos, como trabajar y eso. Y por eso también me gusta mucho hablar con ustedes y hablar con mi esposa y eso, porque también hay momentos en los que ella también ya me ha aprendido como a reencuadrar. Entonces, la otra vez yo estaba hablando de algo y llegó y me dijo, pero tú hablas mucho del tema, pero no lo aplicas, deberías aplicarlo un poquito más. Sí. Entonces, yo dije, sí, tienes razón, dije, la estoy embarrando ahí, gracias por hacérmelo notar, porque pues a veces uno también cree que está haciendo todas las cosas bien y resulta que la otra persona está mirando y dice, pues yo creo que no lo estás haciendo tan bien como tú lo estás diciendo.
Justamente la pregunta era para esa, Coach, y creo que la respuesta, la verdad, fue lo más genuina posible de los dos, porque es así. A veces el ego se quiere poner en primera persona y es él quien quiere contestar. Y la verdad, somos seres humanos que nos estamos trabajando día a día, que lo que buscamos es construirnos nosotros para poder tener esa capacidad de poder ayudar a que el otro se construya desde el amor, desde la compasión, desde el aprendizaje y la parte intelectual, porque sí es muy importante tener las herramientas, que sí las manejamos. El Sí, proceso se pone un poco agudo cuando lo tenemos que experimentar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos 40 años pensando que de la forma que lo estábamos haciendo era la correcta. Y la verdad, hoy podemos decir sí y no. Porque si esa creencia que tenemos nos empodera, ejemplo, mi mamá siempre me dijo, usted vino a este mundo a ser feliz, ¿sabes? Entonces en el momento que yo siento que no estoy siendo feliz, me acuerdo de mi mamá y digo, ya va, espérate, ¿dónde está la oportunidad aquí para yo ser feliz? esa Bajo es una cualquier excelente creencia. circunstancia. Y eso es una excelente creencia. Ahora, si yo me hubiese quedado con una creencia que me limita, es allí donde hay el problema. En este proceso de crecimiento, ¿cuáles consideran ustedes que son como esas herramientas de vida? Ejemplo, a ver si me explico. Para mí un tema de crecimiento personal involucra una buena alimentación, involucra ejercicio, involucra un pensamiento limpio, involucra estar pendiente de lo que digo, involucra ser el modelo para mis hijos, involucra muchas cosas que llega un momento que uno dice, coño, ¿hasta cuándo voy a seguir? ¿Sí? ¿Cómo lo pueden expresar ustedes para que sea un proceso, o cómo lo ven, para que sea un proceso más armónico y que el otro que nos está viendo tras estas cámaras pueda decir, oye, la cosa no es tan difícil si se disfruta, o un día a la vez, un aprendizaje a la vez? ¿Cuál es ese mensaje que le podemos transmitir al otro coach que se hizo coach porque se certificó, pero todavía con muchas creencias sobre abrirse al mundo? Creo que esa parte holística que mencionas está muy de moda en redes sociales y se menciona mucho y que hay que hacer integral y todas esas cuestiones. Creo que sí necesitamos tener todo en un equilibrio razonable. Sin embargo, no podemos como que pum, parar y ahora quiero todo y cambiar porque el cuerpo humano y el cerebro no funciona así. Necesitamos crearlo poco a poco. A mí me pasó que por ejemplo, en el ámbito del ejercicio, yo odiaba el ejercicio, yo era de estar sentado en computadora, comiendo chucherías, en fin, que creo que empecé a adoptar cuando llegué a ese entrenamiento, pero cuando entendí que revisando punto por punto, familia, trabajo, dinero, salud, y empecé a anotar todas mis prioridades en mi vida, a dónde me iba a llevar cada una en 5 años si tenía ese mismo hábito. Me Entonces encanta. empecé a revisar uno por uno, y por ejemplo, en el hábito de la salud, bueno, pues yo soy puro comer puerco, puro comer tacos, aquí en México somos famosos por eso, y sabritas y cosas que en realidad no. Entonces, ¿cómo hice para cambiar ese hábito? Y leí una parte de un libro que ahorita no recuerdo si fue un libro o fue en redes, pero decía que revise mi refrigerador. Lo abrí y empecé a revisar, ok, ¿qué cosa es natural? O sea, ¿qué cosa es hecho por nuestro creador? ¿Y qué cosa es hecho por la capacidad humana, ¿no? Ujú. Y ahí dije, no, pues todo lo que consumo. Y entendí que toda la parte humana, todo lo envuelto, todo lo procesado, pues no me da la energía que yo quiero, no me da una larga vida que yo quiero, no me da una calidad de vida que yo quiero. Y además contamino el mundo. ¿Ok? Entonces empiezo a la balanza
a disminuirla de este lado y aumentarla acá. Y me di cuenta que creando ese nuevo hábito me daba mucho más energía y todo lo que yo quería, vaya, mayor concentración para el aprendizaje, empecé a sentir los beneficios, pero yo creo que sí necesitamos cambiar de hábitos, que lo que dices, lo pasado, no, si seguimos haciendo lo mismo, pues no vamos a llegar al resultado que nosotros queremos. Ok. Vale. En mi caso, digamos que resumirlo es bastante complejo, pero pues algo que me ha servido a mí, como les decía el capítulo pasado, yo era el consejero gratis, yo era el que le daba consejos a todo el mundo, aún sin que me lo pidieran. Eso fue algo que yo cambié porque dije, pues yo no tengo por qué estarle dando mi opinión a todo el mundo si no me la está pidiendo. Y desde hace mucho tiempo yo he tenido como uno de mis valores, que también lo entendí con parte de la certificación, el no prejuzgar a la gente, como el ser muy tolerante, como el pensar en el que todas las personas hacen las cosas por una razón positiva, por más imposible que suene. Entonces, porque mucha gente dirá, o sea que el que roba lo hace por algo positivo, lo hace por una razón buena. En su modelo del mundo debe existir una razón buena para él. Una ganancia. Y lo hace. Entonces, eso fue como lo primero que yo empecé a hacer y empecé como a mirar a las otras personas y a no etiquetarlas, a decir, bueno, la persona hace eso porque puede venir de un contexto así, sus creencias, sus valores, lo que sea, hace que esa persona tenga ese comportamiento. Eso me ayudó a desligarme mucho emocionalmente de las cosas que no me gustaban que los demás hicieran. Por ejemplo, yo veía gente que botaba papeles a la calle y se me subía y empezaba a hablar y empezaba y no sé qué, y yo después decía, la persona botó el papel y se fue y yo me quedé aquí 2 horas con la emoción, matándome mis pensamientos, acabando mi energía, o sea, qué pendejada. Entonces, con mis hijos y con mi esposa me pasaba que yo les peleaba, pero oye, ¿esto qué hace aquí? ¿Y esto qué hace? Pues yo soy un poco estructurado con el orden, entonces me enervaba cada vez que ellos hacían desorden. Y yo dije, me estoy matando la energía porque primero me desgasto viendo que ellos hicieron eso. Segundo, me desgasto diciéndoles que tienen que hacer las cosas. Entonces, en algún momento, yo empecé a adoptar el tema de, ok, yo voy y lo recojo sin ningún problema, sin sentir esa emoción de la rabia. Pero Yo me simplifiqué, empecé a cerrar las puertas de los cuartos. Pero entonces sí les digo, mira, esto no es de la sala. Ya les he dicho varias veces que esto no es de allá, por favor, organízalo. Y eso empezó a hacer que la energía no se me drenara tanto, porque antes por cualquier cosa se me saltaba la piedra y decía, ya no quiero hacer nada. Se me dañó el día, ya se me puso gris, no quiero hacer nada. Y entonces dejaba de hacer cosas que tenía que hacer y al otro día me empezaba a mortificar la culpa porque no hice lo que tenía que hacer por andar peleando con ellos. Eso fue lo primero. Luego leyendo el libro de Los Secretos, y se fue Mónica. Creo que se le cayó la llamada a Mónica. Sí, en un momento se va a volver a conectar. Ajá. Pero Mónica fue la que hizo la pregunta. Ya volvió Mónica. ¿Qué pasó? Perdón. Hoy te voy a volver a fijar, Mauro. Ya, listo. Entonces, bueno, leyendo el libro de Los Secretos de la Mente Millonaria, hay un concepto ahí que yo decía, oiga, yo lo he venido aplicando inconscientemente, pero ahora que lo sé, lo quiero empezar a aplicar de manera consciente. Y es un patrón, es como una fórmula que él puso ahí, que si uno pone las iniciales, espera en inglés, es el PR, que es pensamientos, emociones, acciones y resultados. Entonces yo decía, claro, mis resultados son, valga la redundancia, el resultado de las acciones que he tenido, que he hecho, lo que yo hago. Pero esas acciones siempre van ligadas a una emoción. Y esa emoción normalmente viene generada por un pensamiento. Entonces yo dije, si mis resultados no me están dando, las acciones ya vienen condicionadas por lo que yo en algún momento sentí, entonces tengo que ir a la raíz, al pensamiento.
Y eso es lo que más me ha ayudado a mí a organizar las cosas. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está haciendo sentir? ¿Qué me está haciendo tomar estas acciones? Y he empezado a cambiar esos pensamientos. Entonces, digamos que si pudiera darles un consejo, una fórmula, sería eso. O sea, si sus resultados no son los que ustedes quieren, miren qué acciones están tomando. ¿Cuál es la emoción que está detrás de esas acciones que ustedes están haciendo y cuál es el pensamiento que está llevando a esa emoción? Porque nosotros somos seres emocionales y eso no lo va a cambiar nada. Nada en el mundo va a cambiar eso. Nosotros actuamos en base a las emociones. Todo está ligado a las emociones. Pero siempre hay un pensamiento, llámese una voz, llámese una sensación en el cuerpo, llámese una imagen, siempre hay un pensamiento que es el que detona eso. Esa sería mi opinión, para no decir mi consejo, esa sería mi fórmula. No, me encanta porque es así tal cual como ustedes lo dijeron. O sea, la invitación es a obsérvense. Un truco adicional que yo les pudiera dar, y esto a nivel de truco, es den un paso atrás y obsérvense en la imagen. Y vean a ver si eso que ustedes están viendo le funciona. Y si le funciona, chévere. Y si le gusta, chévere. Pero si no, aquí tienen 3 profesionales que lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí tienen 3 personas bien capacitadas para ayudarlos, empoderarlos, guiarlos o simplemente conversar. A lo mejor a veces necesitamos, exactamente, eso es lo que iba a decir, coach. A veces lo que necesitamos es que alguien nos escuche. Porque al nosotros hablar en voz alta, podemos identificar muchas cosas. ¿Ok? Y tenemos internamente las respuestas adentro, que siempre es así, porque somos o sea, la respuesta siempre va a estar dentro de nosotros. Sí. Entonces, chicos, la verdad este tema creo que da para mucho más por cuestiones de tiempo. Vamos a terminar aquí agradeciendo la presencia de todos los que se permitieron escuchar, por todos los que se permitieron vernos, en gratitud deliberada infinita por conectarnos hoy aquí y poderles llevar un mensaje al mundo de hacerle las cosas mucho más fáciles, ¿ok? Porque siento que así como la inteligencia artificial está dominando el mundo, ¿ok? Que escribes una pregunta y ya tienes la respuesta, con nosotros sucede igual. Te guiamos de la mano y te ayudamos a que ese camino sea más fácil y más agradable. Se despide Mónica por aquí, dándole las gracias nuevamente a mi coach personal, a mi otro coach personal, Olman y Mauricio, y hasta la próxima semana. Chicos. Bye, un gusto. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias por escucharnos. Si se dan cuenta, nosotros también necesitamos que los escuchen, por eso hicimos el podcast para expiar muchas de las culpas. Ustedes ya saben qué hacer. Déjenlos en los comentarios de qué quieren que hablemos, qué les gustó, qué no les gustó, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Chao. Somos el lado oscuro del coach, tu espacio de verdad, el lado oscuro del